Yihad Islámica ha asumido la responsabilidad de estos ataques y el líder de Hamas ha llamado a su pueblo a vengarse de Israel por el asesinato del jefe del brazo militar del movimiento. Casi 9 días de combates en el Oriente Cercano. El enfrentamiento entre los palestinos que responden a Hamas y el Estado de Israel. Y en el medio toda una cantidad de alianzas que se van tejiendo, pero que finalmente llegaron a un alto al fuego. Horacio, ¿estamos ante un alto al fuego, una tregua o solamente un periodo de espera hasta el próximo enfrentamiento? Bueno, yo creo que es un periodo de espera hasta el próximo enfrentamiento. Pero la acotación a la pregunta viene muy bien para explicar que por los principios de la jurisprudencia islámica no es lo mismo tregua que un alto el fuego. Para la jurisprudencia islámica la tregua se llama hudna y tiene una sustancia, vuelvo a reiterar, jurídica que le da una continuidad en el tiempo. Lo otro es una calma o tahdía. Y decía yo días pasados que el único político internacional o la única política internacional que pudo comprender esto y usar esa palabra fue Condoleezza Rice. Porque después hay una confusión enorme y esto es porque no se comprende en definitiva cuál es la base, el sustento por parte de los musulmanes de lo que es un alto el fuego, vuelvo a reiterar, o una tregua. Esto sí es una tahdía. Tahdía es una calma que como tal obviamente puede cambiar de estado y convertirse obviamente ¿por qué crees? Por ejemplo, en un enfrentamiento. Sí, pero ¿por qué o en una tregua permanente, ¿no? Que sería una hudna. Lo que pasa que diría que casi imposible. Claro. Ahora, vos, ¿cómo puedes entender que una parte de los palestinos, que responde a Abu Mazen, de la Autoridad Nacional Palestina. Aclaremos que es Mahmoud Abbas, que es el presidente. Es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Alias Abu Mazen. Claro, que además tendría que ser el presidente también en la Franja de Gaza. Exacto. Pero la Franja de Gaza la tenés manejada por gente que responde a la Yihad Islámica, que es Hamas, que es un acrónimo de un nombre mucho más largo, ¿no? Hamas es el acrónimo de Al-Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que significa Movimiento de Resistencia Islámico. La Yihad Islámica de Palestina es la segunda organización más importante en la Franja de Gaza, que tiene una plataforma salafista yihadista. El salafismo es totalmente, o difiere mucho del tipo de islamismo de Hamas, que hay que aclarar que es la rama palestina, la rama palestina de la Hermandad Musulmana de Egipto, ¿no? Que tiene una orientación. Y los salafistas tienen una posición, se llama salaf, querría decir píos antepasados, que reconocen solamente al fundador, al profeta Mahoma, a quien es profeta para el Islam, y a los principales califas seguidores, hasta el último de ellos, que es el califa Ali, que en definitiva es la figura a partir de la cual el Islam se divide en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas. Sí, el seno de Mao. Esto es importante explicarlo para que la gente entienda la diferencia. ¿Por qué? Porque en este momento Hamas se ha alejado de Irán, a partir de que las primaveras árabes, entre comillas, mal llamadas primaveras árabes, provocan el levantamiento concreto, al margen de lo que sucedió en Libia y en Egipto, de Siria. Entonces, al perder el sustento que tenía Hamas y la cobertura dentro del territorio sirio y el respaldo de Siria, ellos se abren de la esfera de influencia de Irán y pasan, en definitiva, a formar parte de otra esfera de influencia, que es la de la Hermandad Musulmana, a la cual originalmente siempre pertenecieron. Me refiero siempre a Hamas para que no haya confusión. En cambio, la Yihad Islámica de Palestina sigue respondiendo a Teherán.
Esto es muy importante. Y un tercer actor, dividido en varios, son las ramas yihadistas del sunismo musulmán, que están directamente involucrados o comprometidos con la plataforma ideológica de la red Al-Qaeda. ¿Por qué Hamás ataca continuamente al Estado de Israel? Bueno, Hamás ataca directamente al Estado de Israel porque es la base constitutiva de su fundación. Es decir, la constitución de Hamás marca concretamente la eliminación del Estado de Israel. O sea, tiene la obligación de combatir a Israel al punto de que este Estado deje de existir. Pero a Israel no le convendría un vecino para tener una zona próspera. Y todos los que conocemos esa zona sabemos que si hubiera paz en esa zona sería económicamente muy próspera. ¿No le convendría a todos que esa zona fuera próspera? Bueno, pero ¿cómo? Económicamente hablando. Claro, pero ¿cómo? Porque y reconociéndose unos a otros. El problema es, a ver, que de alguna forma Israel se retiró de la Franja de Gaza. Nunca la quiso. Nunca la quiso, ¿no? Se retiró de la Franja de Gaza, recordemos, con la resistencia de los colonos que estaban en ese momento y que tuvieron que sacar a muchos de ellos por la fuerza, ¿no? Sí. Recordemos que como primer ministro se encontraba al mando de Israel Ariel Sharon, que luego se enfermó y sigue en estado Pero ¿te diste cuenta de una cosa? Por ejemplo, todos acusan a Israel de Estado expansionista y sin embargo, los que más mantuvieron la expansión de Israel fueron los laboristas, la izquierda israelí. Y los que se retiraron de los territorios ocupados eran todos de derecha. Menachem Begin, todos se retiraron. Sí, y sé que lo sacaron a los colonos del Sinaí y de todo eso por la fuerza. Porque eso es prácticamente una regla que rige en casi todo el mundo. No olvidemos que quien hizo el acercamiento a China comunista fue Richard Nixon. ¿Quién lo diría? Uno de los presidentes que más votos sacó en la historia de los Estados Unidos. Creo que fue el segundo presidente que sacó 60% en las elecciones estadounidenses, ¿no? De manera tal que siempre las concesiones las hacen las líneas duras. Sí. ¿No? Sí. Parece una regla. Es algo increíble. Histórica, ¿no? Este tipo no se va a doblar y sin embargo es el que más. Ahora, cierto es que Israel deja la Franja de Gaza, pero por otro lado, como dijo el mismo Ariel Sharon, tiró la llave al río o al mar. No recuerdo exactamente la frase exacta, la frase que utilizó Ariel Sharon. Entonces, nos encontramos frente a un territorio de muy escasa extensión de terreno, con 1,5 millones de habitantes. Recontra saturado de personas. Ahora, ¿es viable eso? Porque, por ejemplo, vos no tenés continuidad territorial en el Estado palestino. Desde mi punto de vista, Gaza y Cisjordania como Estado son inviables porque no están juntos, no hay continuidad territorial y quieren que Israel vuelva a las fronteras de la década del 60, con lo cual Israel quedaría partido en dos. Israel no lo va a aceptar eso jamás. Eso no, es decir, Palestina es inviable. Es decir, solamente sería viable, bueno, yo no creo tanto. No, digo como un solo Estado estando separados. A ver, Gaza por su lado sí y Cisjordania por otro lado. Hay proyectos, no voy a dar nombres en los Estados Unidos porque sería hacer propaganda a think tanks determinados, que han propuesto unir ambos estados, ambas regiones, Cisjordania y Gaza, a través de obras de infraestructura, que serían, por ejemplo, puentes, túneles, etcétera, diseñados de manera tal que no pudieran tener conexión, por razones de seguridad, con el Estado de Israel. Es decir, podría ser viable, pero demandaría una cantidad. Ya lo sé. Proyectos hay. Ahora, lo que yo veo, estoy de acuerdo contigo, es que es muy difícil, yo lo comentaba estos días pasados, que se concrete la fundación de un Estado palestino en esta condición. Pero tengo un ejemplo. Cuando se separó la India, lo que era el territorio de la India, Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. En ese momento se llamaban así y terminaron siendo Bangladesh y Pakistán. Que además Pakistán es un estado complejo,
que está la tierra de los hombres establecido con el río Indo, claro, que está dividiendo su territorio, donde florecieron las grandes civilizaciones de la India. Entonces, ¿no era mejor la negociación para tener una zona productiva en vez de por ahí aprovechar que tenés a la hermandad musulmana en Egipto, con lo cual seguramente eso envalentonó a Hamás? Pero Hamás se equivocó en la apreciación. Por ahí pensaba que Israel estaba dividida y sin embargo reaccionó como un solo hombre. Lo que pasa es que en Israel hay democracia y se discute. Yo creo que lo que ha impedido el desarrollo de la Franja de Gaza, que podía realmente tener una posición privilegiada en el mundo en este momento, ha sido la militancia extremista de Hamás, por un lado, y la rigidez con que ha manejado Israel a este país desde muchísimo tiempo. ¿Qué responsabilidad le das a Israel en esta situación? Lo que pasa es que son cuestiones de seguridad nacional para Israel. Sí, obviamente. O sea, y también para Egipto. Pero Rafah está libre, pueden salir por ahí. Hay un momento, eso está... Pero, a ver. Sí, con cuentagotas. Sí. Israel controla lo que sería el Mediterráneo, ¿sí? Sí. Y las otras fronteras de Gaza. Pero el paso de Rafah lo controla Egipto. Sí. Y los egipcios, vamos a decir la verdad, nunca los quisieron tampoco. Tampoco, eso es lo que hay que recalcar, que por lo menos durante la era Mubarak, el peor enemigo que tuvieron los miembros de Hamás, estoy hablando de Hamás, de la Yihad Islámica Palestina, etcétera, fueron los egipcios. Porque los egipcios tuvieron una posición mucho más dura, siendo ellos inclusive árabes, ¿no?, que la del Estado de Israel, que evidentemente, por supuesto, están técnicamente siempre en estado de guerra con todos los estados árabes vecinos y con los actores no estatales, porque en definitiva Hamás no es un actor estatal, porque pertenecen a una región que no es considerada un estado, ¿no? Cuando regresemos después de la pausa vamos a estar hablando, como poniendo un imaginario compás en la Franja de Gaza, y vamos a trazar un medio arco que va a involucrar no solamente a Israel, sino también a Siria y a Irán. Y cómo se ven involucrados estos países en una zona que debería haber paz y sin embargo puede ser como el Sarajevo del mundo.